Vamos a Perfecto. hablar entonces de las consultas populares. Como bien decía Sergio ahora, esto es lo que llaman Instituto de Democracia Directa. Quiere decir cuando se ejercen las potestades, no a través de una representación, como estamos acostumbrados a través de nuestros diputados o a través de nuestros regidores municipales o los mismos funcionarios ejecutivos, sino que el pueblo, la ciudadanía, directamente se manifiesta en torno a un asunto que les es sometido a su consulta. Tenemos, o por lo menos antes del año 98, creo que teníamos muy pocas posibilidades de ejercer estos institutos de democracia directa. Lo único antecedente que recuerdo que todavía está vigente es en la Constitución Política, con ocasión de la modificación de los límites provinciales del país, es decir, de la Ley de División Territorial Administrativa, que como ustedes saben, tenemos muchas décadas de que las provincias son las mismas y con el mismo territorio, pero en la Constitución Política está previsto que en el caso de que se quiera dictar o aprobar una ley que altere esos límites provinciales, de previo es necesario hacer una consulta, someter un plebiscito entre las posibles comunidades o cantones que puedan sufrir alguna desmembración, ¿verdad? Todos los habitantes de la provincia que se puedan ver afectados con esa modificación. Como digo, es algo que por lo menos recientemente no hemos experimentado porque se ha mantenido invariable las provincias, a pesar de que todavía hay algunas que ya no responden a las necesidades actuales, pero bueno, eso sería tema de otra charla. Sin embargo, en el año 98 se promulga un nuevo Código Municipal. Y en este nuevo Código Municipal sí se innova, estableciendo unos mecanismos de democracia directa, pero que son ya potestad de los consejos municipales, de las municipalidades son las que los pueden acordar, ¿verdad? Y vamos a estar hablando entonces en el Código Municipal de 3 modalidades de consulta popular que se le dan a escala cantonal y a escala distrital, ¿verdad? Y estas 3 modalidades son el plebiscito, el referéndum y el cabildo. Nos vamos a estar refiriendo uno a uno próximamente. Nada más recordemos que en esto el Código Municipal le da esta potestad, como le decía, a los consejos municipales y también involucra al Tribunal Supremo de Elecciones, pero en una función de asesoría y de supervisión, ¿verdad? Recordemos que por constitución el Tribunal Supremo de Elecciones es el máximo órgano rector de toda la materia electoral y debe ser vigilante del efectivo cumplimiento de toda la normativa ligadas a los derechos fundamentales políticos, elegir y ser electo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, pues el legislador estimó oportuno que fuera el tribunal el que también asesorara y supervisara todo lo relativo a las consultas populares que convocaran las municipalidades del país. Bueno, esa primera modalidad, como lo podemos estar ahí, es lo que llaman el referéndum municipal. Referéndum que también después, con posterioridad a la promulgación del Código Municipal, se hace primero una reforma a nivel constitucional y después se promulga la respectiva ley para tener también, y de hecho lo tenemos, el referéndum a nivel nacional. Pero en ambos casos, tanto nacional como municipal, es un tipo de consulta que está reservada cuando tiene que haber aprobación, modificación o derogación, en el caso nacional, de leyes y en este caso municipal, de reglamentos o disposiciones municipales de carácter normativo, ¿verdad? O sea, ahí es única y exclusivamente para eso que se convoca a un referéndum. De hecho, ahora podemos revisarlo, tengo ahí de último las consultas populares que ya se han efectuado hasta la fecha, desde que está vigente el Código Municipal en el año 98, pero no recuerdo ahorita ningún referéndum, ¿verdad? Donde se someta a los municipios la aprobación, derogación o modificación de algún reglamento municipal, por ejemplo, ¿verdad? Pero acá también esto va a ser resorte o competencia exclusiva, su convocatoria de un acuerdo del Consejo Municipal. Acá se hace igual por mayoría de los regidores del Consejo Municipal y ahí cuando se dé ese acuerdo, pues
debe establecerse la fecha de la consulta, definir clara y detalladamente qué es lo que va a ser objeto de consulta, es decir, cuál es el reglamento específico que se quiere crear o que se quiere modificar o que se quiere derogar, ¿verdad? Y por supuesto, esto ha sido también por asesoría e indicación del tribunal, deben establecer que cuentan con la partida presupuestaria correspondiente para organizar la consulta. Y es que les cuento que aquí ha sido objeto de múltiples, valga la redundancia, consultas de las municipalidades a la hora de ver cómo implementan esta normativa. ¿Por qué? Porque dentro del Código Municipal lo que se establece es que la necesidad de que ellas tengan primero un reglamento. Tienen que dictar todas las municipalidades un reglamento que regule la forma en que se van a llevar a cabo desde la convocatoria hasta la ejecución de las diferentes consultas que pueden convocar a escala cantonal y distrital. Y dice la ley, el Código Municipal, que ese reglamento debe hacerse con la asesoría del tribunal. ¿Qué hicimos como tribunal? Bueno, publicamos, que lo pueden ver en nuestra página web, un manual de consultas populares a escala cantonal y distrital, donde sugerimos a las municipalidades una especie de formato de cuáles son los puntos que tenían que contemplar en su reglamento, ¿verdad? Y dentro de esto vamos a ver algunos a lo largo de nuestra presentación, pero uno de los aspectos necesarios y que frecuentemente les mencionamos a las municipalidades es que no se olviden que ellas son los organizadores, y por organizadores comprende que deben llevar a cabo toda la logística necesaria para hacer efectiva la consulta, que eso implicará abrir centros de votación, instalar juntas receptoras de votos, tener papeletas, tener un padrón, etcétera, etcétera. Algo que ahí es donde más interviene el tribunal en punto de asesoría para llevarlos de la mano paso a paso en toda esta organización. Pero bueno, siguiendo con nuestro orden, uno de los primeros aspectos que deben hacer es convocarlo y de previo ya haber reservado los recursos necesarios para poder asumir todos esos gastos que implica la logística de implementación de la consulta. Y en esto también damos una asesoría previa y junto con las municipalidades las ayudamos a definir y a más o menos visibilizar cuánto podría ser ese presupuesto, de acuerdo incluso al padrón de cada municipalidad, es decir, a la cantidad de electores inscritos en cada municipalidad. Pero ojo que aquí es primer punto que quiero llamar la atención. En esta primera consulta, quienes pueden participar van a ser los electores inscritos en el cantón. Ahorita nos referimos un poquito más a eso. El segundo tipo de consulta popular que pueden convocar las municipalidades, que ha sido de hecho el más utilizado, es decir, la figura que más veces se ha convocado desde que está vigente esta posibilidad, es el plebiscito. Como su nombre lo indica o tiene su sentido etimológico, en la consulta a la plebe, consulta al pueblo, ¿verdad? Donde ahí sí se le va a consultar a todos los habitantes del cantón. Dice los habitantes de la ley, pero en realidad quienes pueden participar son los electores. ¿Cuál es la diferencia de eso? Los ciudadanos costarricenses que forman parte del padrón. Quiere decir que los menores de edad o las personas extranjeras que tengan condición de residente, por ejemplo, aun cuando vivan en el cantón, aun cuando tengan negocios en el cantón, aun cuando tengan intereses en el cantón, no podrían participar si no son electores, ¿verdad? Si no están inscritos en el padrón, que como sabemos, para ser elector hay que ser costarricense, mayor de 18 años, con cédula de identidad vigente, ¿verdad? Esos son los requisitos para poder estar en el padrón, que a final de cuentas son los que podrían participar. Y el plebiscito se hace sobre un asunto que sea de trascendencia municipal, ¿verdad? Para que se necesite, digámoslo así, el aval o la decisión que se someta al pueblo. ¿Cuáles han sido algunos plebiscitos que se han dado en esta materia? Bueno, sobre si están de acuerdo o no que se otorguen permisos municipales para la instalación de granjas avícolas o para el desarrollo de algún proyecto hidroeléctrico en el cantón. Eso fue, creo, el cantón de Pocosí, que hizo o de Jiménez, por ahí, hicieron un plebiscito para ver si estaba o no el pueblo de acuerdo en que se otorgara permisos para la explotación de alguna planta hidroeléctrica en el río Sarapiquí, por ejemplo, cantón Sarapiquí. Ahora los vamos a revisar uno a uno cuáles se han dado, ¿verdad?
Pero también el plebiscito se utiliza para solicitar, o cuando se convoca, para decidir si se le revoca o no el mandato al alcalde municipal. Esto es interesante, porque la alcaldía, los alcaldes municipales, tanto el titular como los suplentes, son los únicos funcionarios de elección popular que podrían verse sometidos a una revocatoria de mandato. Es decir, que el pueblo que los eligió, también el pueblo les puede dar fin a su mandato y en cuyo caso debería renovarse. Es decir, puede que un suplente pase a ejercer el cargo definitivo de alcalde. Hay un ejemplo ya de esto que fue donde se aprobó, es decir, se revocó el mandato de un alcalde, y otros ejemplos donde se sometió a votación, pero no se logró esa revocatoria. Pero esto se hace también, que lo vamos a ver un poquito más en detalle después, a través de un plebiscito. Y en todos los casos se debe, igual con el anterior del referéndum, indicar la fecha que se va a dar la consulta, qué es lo que se somete a consulta, que vamos a ver cómo se hace eso, y la previsión presupuestaria. Y la tercera, bueno, perdón, nada más aquí una acotación en lo que son los plebiscitos de revocatorios del mandato de alcalde, que es un plebiscito con requisitos agravados. ¿Por qué es un requisito agravado? Porque este es el único que requiere mayoría calificada para su convocatoria. Es decir, tienen que estar de acuerdo en someter la revocatoria del mandato del alcalde las 2/3 partes del total de regidores, ¿verdad? Esos tienen para someter esa moción y deben, perdón, la tercera parte del total de regidores tienen que suscribir la moción, estar de acuerdo. Y la aprobación para poder realizar la convocatoria debe ser aprobada por un mínimo de las 3/4 partes de los regidores integrantes, es decir, por una mayoría calificada, pero eso no solo, eso es para someter a convocatoria la revocatoria de mandato. Ahora, para que esa revocatoria sea efectiva, es decir, para que se aprobara la destitución del alcalde, los votos que se emitan a favor, o sea, los votos en que digan si estamos de acuerdo en revocarle el mandato, deben ser los 2/3 de los votos emitidos. Es decir, si van 100 personas a votar, por lo menos 66, 67 deben haber votado el sí, está de acuerdo a la revocatoria. Pero eso todavía no es suficiente, porque en este caso, esos 2/3 partes, o sea, todos esos votos que digan que sí están de acuerdo en la revocatoria, debe ser una cifra superior al 10% del total de electores del cantón. Esto es un poquito complejo. Vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo. Lo más sencillo posible. Supongamos que un cantón, supongamos que ya se convocó, es un cantón que tiene 10 regidores, bueno, sabemos que no son 10, 9 regidores, ¿verdad? Por lo menos 3 están de acuerdo en someter esto a una convocatoria, ponen la moción, 6 regidores, entonces dicen, sí estamos de acuerdo, vamos a convocar. Y ahora sí, se hace el plebiscito. Pongamos que en el cantón hay 1000 electores inscritos, por decirlo, hay 1000 electores, para hacerlo fácil, ¿verdad? Entonces dice eso, bueno, de esos 1000, 2/3, que serían 66, ¿verdad? Tienen que votar, perdón, 666, ya estamos mal en matemáticas, ¿verdad? 1/3 sería 333, 2/3 serían 666. Tienen que votar a favor. No, ves que hasta yo me confundo, perdón. El ejemplo era así, ese plebiscito van a votar 1000 personas, ahora sí, van a votar 1000 personas de los electores del cantón. De esas 1000 personas, 666 o 667, para ser exactos, votan a favor de la destitución del alcalde. Hasta ahí, el plebiscito ganó el sí, ganó el que sí están a favor, pero solo fueron 1000 personas a votar. Ahora, ¿cuántos electores había en el cantón? Pongámosle que había 5000. Entonces, son 5000 electores. ¿Cuánto es el 10% de 5500? Como vemos que 666 es más que 500, entonces ahí sí quedó destituido el alcalde. Pero si hubieran 10,000 electores en el cantón,
Ya no, porque el mínimo sería 1000, el 10%, ¿verdad? Entonces, al haber solo 666, el plebiscito se dice que no prosperó, es decir, el alcalde no se destituyó. Como digo, esto es un poquito difícil hasta para nosotros a veces de entender. Lo máximo que se han dado pocos casos, solo uno donde fue aprobada la destitución, que fue en Pérez Celedón, y 2 casos donde se sacó, creo que fue uno Paraíso, y no fue posible, y el otro, si mal no recuerdo, fue Nicoya, donde no se lograron sumar todos los requisitos legales para poder destituir al alcalde, ¿verdad? Entonces, pero lo importante aquí del caso es que no hay ningún otro funcionario de elección popular que pueda tener esta posibilidad, que como le digo, ya por lo menos en un caso se concretó y que fue en Pérez Celedón. Bien, el último de las consultas populares, esto es solo un par de casos, si mal no recuerdo, se ha utilizado, es el cabildo. El cabildo aquí ya no hay hablar de papeleta y ya no hablamos de que solo pueden participar los electores inscritos en el cantón, no. Aquí sí es una reunión que es para todos los municipios, es decir, para todos los habitantes del cantón, porque es una reunión abierta. Se dice que el cabildo es una sesión ampliada del Consejo Municipal, donde la convoca ciertamente el Consejo y hace una invitación abierta para todos los habitantes para discutir un asunto de interés comunal. Solo se requiere que se cumpla con el principio de publicidad. Aquí, ¿cuál es la diferencia del cabildo respecto a los otros dos tipos de consulta? Que aquí el cabildo lo que se va es con voz, nada más, pero no con voto. O sea, tienen derecho a manifestar todo lo que tengan a bien quienes participen en el cabildo, pero siempre la decisión del asunto va a estar en manos del Consejo Municipal. Y son los regidores los únicos que van a poder votar a favor o en contra de la propuesta que sea, pero una vez escuchados los argumentos que tengan todas las personas, todos los habitantes del cantón que quisieran participar. Mientras que en los otros dos, que ya sí son institutos típicos de democracia directa, el referéndum y el plebiscito, ahí sí. Cumplidos los requisitos, si la decisión es sí, es decir, sí a la destitución del alcalde o sí a la consulta del plebiscito, por ejemplo, en el caso que les puse, a que se están de acuerdo en que se otorgue un permiso para la instalación de una hidroeléctrica en el río Sarapiquí, por ejemplo, la municipalidad, esa decisión es vinculante para la municipalidad. Ya el consejo no puede decir, ah, bueno, está bien, el pueblo dijo que sí en votación, pero no lo voy a hacer. No. Ya la municipalidad tiene que acordar lo pertinente para la ejecución de esa decisión. Es decir, lo que se decida en el plebiscito o lo que se decida en el referéndum resulta vinculante, es un mandato obligatorio para el Consejo Municipal y para la Alcaldía Municipal después su ejecución. Obviamente, si la respuesta es no, es decir, si la decisión es que no, también tendrá que respetarse. En el caso de la hidroeléctrica, si le dicen que sí, sí pueden dar permisos, si dicen que no, no pueden dar permisos, ¿verdad? Esto es vinculante. Igual que se dice, si se destituye el alcalde, hay que destituirlo, o si se dice que no a la promulgación de un reglamento A o B, pues no se podría promulgar. Es por eso que ya la municipalidad, una vez que somete el asunto, pues simple y sencillamente tiene que actuar de conformidad, mientras que el cabildo oímos las opiniones del pueblo y después, eso sí, el consejo va a deliberar y va a someter como órgano colegiado que es el asunto a votación y solo votarían ahí los regidores. Bueno, vamos a entrar ahora con algunas particularidades de todas estas consultas. Les decía que la logística está a cargo del Consejo Municipal, pero con la asesoría del tribunal. Entonces, esto se ha asesorado a las diferentes municipalidades que han convocado este tipo de consultas para que ellos conformen una comisión coordinadora. Y esa comisión coordinadora va a tener la presencia permanente durante sus reuniones de un delegado que vamos a nombrar el Tribunal Supremo de Elecciones para que los asesore, ¿verdad? Y para que los lleve de la mano, como le decía, esa comisión es la que se va a encargar de ver cuántas juntas de votación hay que abrir, cuántos centros de votación van a habilitar, cómo van a conformar las juntas receptoras de votos, cómo van a regular las actividades proselitistas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para eso, incluso se puede hacer hasta un reglamento o a unas directrices que señalen
los derechos y los deberes de todas las personas interesadas en la consulta. Todo eso se va haciendo, como les decía, con la asesoría nuestra. Incluso el tribunal, pues facilitamos, por ejemplo, el padrón, porque esto es importante, creo que por ahí lo menciono. En el referéndum y en el cabildo, de acuerdo con los reglamentos que ya han dictado las municipalidades y que así fue aconsejado en nuestro manual, los que pueden participar son los electores inscritos en el cantón en el mes anterior a la que se convoque la consulta, ¿verdad? Es decir, el tribunal todos los meses hace una actualización del Padrón Nacional Electoral y que incluye los padrones de todos los cantones, distritos y provincias del país. Bueno, entonces, una vez que se cierra el padrón, o sea que al mes de mayo, por ejemplo, si hay una convocatoria de un plebiscito en junio, bueno, ¿quiénes pueden participar? Los que estaban en el padrón de ese cantón en el mes de mayo, ¿verdad? Bueno, nosotros les damos la asesoría para, les emitimos esos padrones, para cómo hacer la distribución de electores en juntas, etcétera, etcétera. También es importante tener en cuenta algunas limitaciones temporales que establece la ley a la hora de convocar estas consultas. En primer tiempo, lo que se establece es que, igual que en elecciones nacionales, lo importante es que sea en un día donde la mayoría de las personas no tengan obligaciones laborales. Por eso es que las elecciones se convocan domingo. En este caso también se pueden habilitar un feriado de ley. Ahora, ¿el Consejo Municipal lo puede hacer en otro día? Sí, para eso tendría que tener esa posibilidad en el reglamento respectivo de cada municipalidad y son autónomos, ¿verdad? Y aprobarlo por mayoría calificada. Esto sí ya no tiene disponibilidad el Consejo, el siguiente punto, eso está por ley. Un asunto que han sometido a consulta popular, que por ejemplo se diga que no, no puede reiterarse la consulta en un plazo inferior a 2 años. ¿Verdad? Esto es importante. Si ya se sometió a consulta y el pueblo dijo que no, por ejemplo, no puedo otra vez, bueno, voy a hacer un nuevo intento a ver si ahora sí hay un plebiscito a favor nuestro, ¿no? Hay que esperar para eso por lo menos 2 años. Y también se establece, y esto está así recomendado y en todos los reglamentos, esto no es por ley, esto sí es por reglamento, no ejercer consultas populares dentro de los 8 meses anteriores a la celebración de elecciones nacionales o de los 3 meses anteriores a la elección municipal. Incluso está por reglamento porque en alguna oportunidad no ha pasado, pero en alguna oportunidad se ha valorado la opción de, con ocasión de una elección, por ejemplo, local, también celebrar una consulta popular, es decir, poner una papeleta más para que los electores se pronuncien sobre un determinado asunto de interés municipal, aprovechando toda la logística de una elección local, ¿verdad? ¿Esto es una posibilidad viable? Sí, pero todavía no se ha verificado y tendría que estar, como le digo, ya contemplado en el reglamento respectivo que cada municipalidad deberá promulgar. Como les decía, dentro de la logística de organización de plebiscitos y referéndum está lo del padrón electoral, que es lo que le decía, en el padrón correspondiente al mes anterior a la aprobación en firme del acuerdo de convocatoria, las juntas receptoras de votos, cómo se van a conformar, eso lo asesoramos, si van a ser delegados o miembros de mesa que busque la municipalidad, si le van a dar oportunidad a algunas de las tendencias interesadas en la consulta a que propongan miembros, etcétera, etcétera. Y la forma de convocatoria que se recomienda que esté como mínimo en 2 diarios de circulación nacional o regional, dependiendo de si está establecido a toda la provincia, donde se explique cuál es el objeto de la consulta y cuál es la pregunta concreta. Aquí esto hemos insistido mucho con las municipalidades sobre la información de las personas para que participen y sobre todo la motivación. La tónica ha sido muy baja participación en las consultas que se han convocado, pero sí es crucial que la persona entienda cuál es el sentido de que vote sí o que vote no, porque eso es lo importante. La pregunta, la elección va a ser sobre un sí o no, y la formulación de la pregunta es importante, pero sobre todo que la gente la comprenda, ¿verdad? Que sea muy claro para las personas a la hora de cuál es la decisión que se está sometiendo al pueblo.
Otro aspecto importante es la divulgación, ¿verdad? Es, como les decía, un aspecto para nosotros fundamental que se trate por diversos medios. No se agote solo publicándolo en una página web, por ejemplo, sino ojalá que se hagan actividades en todos los distritos para cerciorarse de que las personas sepan que hay una consulta popular y de qué se trata, ¿verdad? Debe haber espacios para que personas interesadas en una u otra decisión, es decir, en el sí o en el no, pues puedan discutir esas propuestas, puedan debatir, puedan explicarle a los ciudadanos por qué quieren que los apoyen en uno u otro sentido, ¿verdad? Y finalmente, esto también hemos insistido porque algunos no lo han hecho y hay que después volver a incluirlo, que es cómo regular las diferentes actividades de propaganda, ¿verdad? Cómo dar un buen balance a los interesados en las propuestas, ¿verdad? Para poder que el pueblo tenga información en los dos sentidos, en el sí y en el no, antes de que vayan a votar. Como les decía, un aspecto clave es la formulación de la pregunta, clara y precisa, para que se pueda contestar con sí o con no. Y como todo, pues hasta ahora todos los que se han hecho ha sido por medio de papeletas, es decir, por el voto en papel, no se han hecho un plebiscito con voto electrónico, por ejemplo, donde la papeleta, en lugar de llevar opciones de candidatos, va a llevar la pregunta, una casilla para el sí y otra casilla para el no. Así han sido las que se han establecido y pues hemos asesorado a las municipalidades en todo lo que es el proceso de diseño, impresión y custodia de todo este material electoral. Para la votación o para la jornada electoral siempre se van a seguir supletoriamente las reglas del código electoral, ¿verdad? En cuanto a la forma, cómo identificar al elector, cómo tacharlo del padrón, etcétera, etcétera. Los votos, cómo resguardar el secreto del sufragio. Y en cuanto a lo que es el horario, sí lo puede definir el Consejo Municipal. Lo que los límites es que no puede ser menos de 6 horas ni más de 12 horas, ¿verdad? Pero ya la municipalidad establecerá si va a votar como las elecciones de 6 de la mañana a 6 de la tarde, o lo puede hacer de 8 de la mañana a 5 de la tarde, etcétera. Bien, en el escrutinio también, aquí hay que aclararlo y por eso lo pongo aquí, no lo hace tampoco el tribunal. El escrutinio lo va a hacer el mismo Consejo Municipal, el definitivo. Y el provisional, pues cada junta receptora de votos. Esto se hace, digamos, también siguiendo las mismas reglas de una elección nacional. Ha sido objeto de críticas, porque se ha dicho que en algunas ocasiones, y tal vez esta ley sí deberá revisarse en algunos aspectos, de que el consejo puede ser juez y parte, porque muchas veces el consejo el que convoca a plebiscito y después el consejo el que hace o establece el escrutinio definitivo. Bueno, aquí lo importante es que sí va a haber una fiscalía y supervisión constante del Tribunal Supremo de Elecciones. Y hemos velado en todos los casos porque ese escrutinio definitivo responda a lo que dicen las papeletas, es decir, que los votos que sí o no que se han contabilizado es la sumatoria de los que efectivamente han ido a votar y han marcado la papeleta con la opción correspondiente, ¿verdad? Por eso van a estar siempre nuestros delegados fiscalizando todo el escrutinio, que se establece un plazo de 15 días en que debe ya estar concluido, después de celebrada la consulta. Ok, en el plebiscito revocatorio de mandato, para ahí, les decía que pueden destituirse no solo al propietario, sino también a los suplentes, ¿verdad? Hay una variante acá. En el caso de que el plebiscito alcance al propietario, sube el primer suplente. El segundo suplente va a quedar como vicealcalde o vicealcaldesa y solo no habría ninguna otra opción. ¿Qué pasa si se destituye después al propietario y al que es el primer suplente? Pues va a quedar solo una persona que va a ser el segundo suplente. Ahora, en el caso de que ya se hayan destituido a los tres, a las tres personas, al propietario y a las suplencias, el tribunal debe convocar a nuevas elecciones en el cantón en un plazo máximo de 6 meses para que se haga el nombramiento por el resto del periodo de mandato. Esto nunca ha pasado, pero la ley ya lo prevé por si se puede dar esa circunstancia.
En cuanto a los cabildos, nada más que debe ser un lugar apto para que se pueda reunir la cantidad de personas que se espera se puedan recibir, que tiene que haber medios para poder recibir propuestas escritas sobre el tema a discutir antes de realización del cabildo, dice no menos de un mes, que obviamente el presidente del consejo lo debe dirigir y deben también regularse todo el derecho a voz. Pero es importante también esta participación previa en cuanto a propuestas que pueden tener los habitantes del cantón. Finalmente, todo esto que le hemos hablado a nivel cantonal también es aplicable a nivel distrital. Efectivamente, disculpen, ya dejé de compartir, los distritos puede convocarse a nivel de distrito, porque quería compartirles ya las propuestas que hemos hecho. Nada más, regálame un momentito para ver cómo me la juego aquí, porque es medio complicado para mí estas cosas a veces, ya. Por aquí tenía yo la propuesta Tal vez mientras don Héctor busca el documento, recordarles por favor que en el chat se registren con el nombre completo y el cargo para el tema de los certificados y de la lista de participantes, por favor. Muchas gracias. No sé si los pueden ver ya. Ya casi, ahí está, sí. Ok. Bueno, es un repaso rápido de las consultas que hemos celebrado y que van en cuenta que también puede ser a nivel distrital. Vean que el primero fue muy recién de la aprobación del código en el 98, fue en el 99. Solo que este fue el primero, ¿verdad? Era el expertise y aquí lo que se convocó era una pregunta cuyo resultado no era competencia municipal, era para ver si los distritos de Lepanto, Cobán y Paquera querían seguir perteneciendo a Punta Arenas. Obviamente eso no corresponde a una decisión del Consejo Municipal de Punta Arenas. Se les explicó, pero el Consejo insistió en hacer la consulta y ahí están los resultados de participación. Vea que participó casi un 30% de los electores inscritos o un poquito más, pero no era un asunto de competencia municipal, por ende no fue un plebiscito vinculante. Pero en ese mismo año 99 también se celebró, perdón, en el 2000 ya fue en Sarapiquí, donde le decía que era lo de la conservación del río Sarapiquí. Veamos que la participación fue baja, 17,000 era el padrón, participaron solo 2,000 y aquí ganó el sí, ¿verdad? Después fue el cantón de Guásimo en el 2001, donde ahí se sometió al pueblo si permitían la ejecución de actividades económicas como construcción de vivienda, etcétera, etcétera. Ahí está la consulta. Ahorita lo vemos mal, ahí participaron, el padrón eran 17,000 y participó un poquito más que en Sarapequí, el doble, 4,644. La respuesta, o ahí ganó el no, vean que fueron una mayoría abrumadora los que votó por el no, ¿verdad? De que no estaban de acuerdo en que se hicieran proyectos de producción de energía eléctrica, minas, tajos, etcétera. Ahí sí hubo un no rotundo. Entonces la municipalidad, este fue el caso que les decía, que aquí la municipalidad pues no podría volver a convocar en 2 años, de hecho nunca más se convocó otro plebiscito si es que tenía la intención de poder autorizar el ejercicio de este tipo de actividades económicas. El siguiente fue en el 2012 en Alajuela, pero aquí esto fue a nivel de un distrito, el distrito de la Angostura. Esto fue otra situación interesante, que una participación muy amplia de 144 electores, participaron 121, pero también tenía que ver con límites cantonales y provinciales por problemas que había entre San Ramón y Esparza. Igual fue como un cabildo porque no era competencia municipal y no fue vinculante. En el año 2003, aquí empezaron a convocarse plebiscitos a escala distrital. Este fue el cantón de San Ramón, que convocó uno en el distrito de Piedades Sur y era respecto al otorgamiento de permisos para la instalación de granjas avícolas o porcinas. Como pueden ver, casi la mitad participó y pues ganó el sí en este caso, ¿verdad?
era para que no se otorgaran más permisos para instalación. Por eso la pregunta es interesante. Aquí la idea de votar sí, votaban que sí, pero el sí era impedirle a la municipalidad que otorgara más permisos. Aquí en Turrialba se hizo también un plebiscito que tenía que ver con la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Pacuare de 46,000 electores. Participaron 8,000 y la mayoría fue que no, ¿verdad? La gran mayoría de los que participaron estaban de acuerdo en que se afectara el río con la construcción de una represa hidroeléctrica. Entonces, esto es lo que la municipalidad. Finalmente, bueno, esos fueron básicamente ejemplos como hemos venido, ¿verdad? Vean que los últimos fueron en el año 2019, que fue uno especial, que fue en Río Cuarto. Este no es del Código Municipal, sino este se dio porque fue la creación de un nuevo cantón. Se le aplicaron las mismas reglas, pero fue para la definición de las cabeceras del cantón. ¿Por qué no es del Código Municipal? Bueno, pues el plebiscito se hace antes de que el cantón estuviera vigente, ¿verdad? Porque tenía que estar definida la cabecera, y esto fue en virtud de la ley que crea a Río Cuarto como cantón. Anteriormente, en el 2018, habíamos hecho el plebiscito en Nicoya para la creación de un Consejo Municipal de Distrito, que este es otro tipo de plebiscito que no se los mencioné, que también está por ley, pero es por una ley especial, pues es la ley de creación de consejos municipales de distrito, que no se ha logrado ni en Nosara ni en Pejivalle de Jiménez. En los dos casos era para ver si estos distritos podían constituirse como consejo municipal de distrito. Bueno, ahí también tienen que decidir los electores y no lograron los requisitos necesarios, también es agravado. Y el que les mencionaba de revocatoria de mandato, tuvimos un ejemplo en Pérez Celedón, en el 2011, donde sí ganó el sí, cumplió todos los requisitos. Ese sí fueron más de 2/3 de los que fueron a votar, que fueron 26,000, y representaba más del 10% de los electores del cantón. Mientras que en Paraíso, a pesar de que ganó el sí, ese no fueron más de los 2/3 de los electores inscritos, ni representaba el 10%. El 10% sí, porque eran 46,000 electores, eran 4,600, pero no eran más de 2/3 de los que fueron a votar, que fueron 9,000, ¿verdad? Entonces, aquí no se destituyó al alcalde de Paraíso. Esto es grosso modo, digamos, un recuento de todos los que hemos celebrado hasta la fecha. Vea que han sido más de 10 consultas populares, la mayoría vinculantes, que han sido sometidas a escala distrital. Le dejo ahora hasta aquí sería mi participación, y abro pues con muchísimo gusto cualquier consulta sobre el particular.